ponencia de los candidatos presidenciales respecto de cuál es su horizonte, su proyección, su propuesta para el próximo gobierno. También han habido acá, ¿no es cierto?, movimientos de personas que le quieren entregar sus propuestas a los candidatos, pues imagino yo, para que puedan meterlos dentro de esta, la palabra no es licuadora, pero sí licuarlos para poder juntarlos, ¿no es cierto?, con su propia propuesta. Y eso es lo que ha hecho finalmente la CPC en estos días. Está con nosotros la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, a quien le agradecemos mucho su presencia, porque ayer, por ejemplo, le entregaron estas propuestas a José Antonio Kast, esta propuesta empresarial con los 50 motores para el crecimiento, así se llama. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Muy buenos días, ¿cómo están? Ya, bienvenida, Susana, por estar aquí. Gracias por estar aquí en Pauta de Análisis. Ya, ayer entonces fue la segunda de estos encuentros. Sí. El lunes se lo entregaron las 50 propuestas a Belín Matei, ayer a José Antonio Kast. Y entendemos que el lunes o el martes tienen, ¿cuándo es? El lunes tienen agenda recibimos con a la candidata Janet Jara. Ya, y una cosa como, solamente como de calendario, ¿está confirmada su asistencia? Sí. Y se lo pregunto porque Janet Jara dijo ya esta semana que iba a cambiar la estrategia y que se va de gira. De hecho, hay una especie de line-up de lugares que va a visitar en todo Chile, como creo que se llama algo así como Jara Trepa por Chile, y entonces da la impresión que hasta el 14 de septiembre no va a venir a Santiago. ¿Está confirmado que va a ir a la CPC? Sí, así es, lo agendamos hace tiempo, pero lo reconfirmamos. Efectivamente vimos la travesía, pero entiendo que esa se inicia el día martes, así que el lunes en la mañana estaría yendo a la CPC, como lo han hecho los otros dos candidatos esta semana. Susana, ¿por qué 1 a 1? Yo me preguntaba eso, ¿por qué la entrega es de 1 a 1 a los candidatos en reuniones más bien, ¿no es cierto?, cara a cara, que haber hecho, ¿no es cierto?, ¿cómo se ha hecho? Un gran conversatorio en el cual ustedes les entregaban las propuestas a estos candidatos. Y segundo, esa es una pregunta. Y la otra es, ¿por qué solo estos tres? ¿Solo son los primeros tres en la encuesta? ¿Qué pasa con los demás? De acuerdo, mira, deja darte un poco contexto. Sí. Nosotros en marzo decidimos ser una parte activa en las discusiones de política pública que se dan propias, digamos, de un año electoral, y en ese sentido convocamos a un grupo muy importante, más de 80 personas, entre ellos expertos y muchos empresarios. Yo diría que esa es como la nota distintiva de este trabajo. Formamos estas mesas de diálogo y durante estos 4 o 5 meses estuvimos elaborando esta propuesta que, como muy bien decías, hemos denominado Motores para el Crecimiento Sostenible de Chile. Nuestro objetivo con esto, y con esto voy a tu pregunta, es evidentemente incidir en el diseño de políticas públicas, en el entendido que estamos en una situación país donde había un estancamiento económico, el mercado laboral está muy debilitado, ha faltado inversión, y se ha generado todo un entramado de permisos, de ciertas arbitrariedades en tomas de decisiones. Entonces, lo que quisimos decir, bueno, nosotros de esto sabemos, estamos en terreno, no está en nuestra génesis, ¿cierto?, hacer proyectos de inversión, generar empleo, y por lo tanto nosotros vamos a poner a disposición de las distintas candidaturas nuestras propuestas para la inversión, para el crecimiento económico y el desarrollo, particularmente del sector privado. En ese contexto dijimos, bueno, tenemos que tener esto listo después de las primarias para que tengamos claridad de quiénes son los candidatos y al menos a los 3 principales, de acuerdo a las encuestas, y en un promedio, digamos, no semana a semana, sino que promedios móviles de un mes, vamos a invitarlos a la CPC para hacerles entrega de este documento. Ahora, eso significa, Susana, que, por ejemplo, Franco Parisi y Johannes Kaiser, que son los que en la mayoría de la encuesta, porque alguien podría citar la Academ de la semana antepasada donde Belín Matei salía cuarta y Franco Parisi tercero, pero por eso tú dices es como el promedio. Pero Franco Parisi, concretamente, que va cuarto después de Belín Matei en la mayoría de las encuestas, ¿no lo van a invitar para entregarle estas 50 propuestas? Nosotros en principio, como te decía, agendamos con los 3 primeros, quedan 3 meses de campaña, o sea, nosotros acá no hay preferencias políticas, acá lo que queremos es ser incidentes y juntarnos con los que tienen más chance de llegar a la presidencia. Si las encuestas empiezan a moverse, evidentemente eso lo vamos a hacer. De hecho,
les cuento, no solo se lo estamos presentando a los candidatos presidenciales, nos hemos reunido con centros de estudio, con la academia, incluso con la autoridad hoy día, porque muchas de estas propuestas, estas 50 propuestas, no requieren, por ejemplo, de proyectos de ley que toma más tiempo. Hay muchos que son de gestión y que perfectamente podrían estarse haciendo ya no desde mañana. Mario Marcel. Estuvimos con Mario Marcel, ya se lo presentamos. De hecho, hay mucho interés en poder trabajar en aquellos temas que podemos abordar desde ya, y tenemos pedida audiencia con economía, con trabajo y con medio ambiente por ahora. Y termino la pregunta que tú me hacías, Claudia. El interés nuestro es conversar estas propuestas, de contarles por qué creemos que son importantes, y en ese sentido ha sido una tremenda oportunidad juntarnos con los candidatos y sus asesores económicos, sobre todo, porque, como digo, estas son propuestas que tienen mucho que ver con inversión, con crecimiento económico. No es una propuesta, no es una propuesta presidencial, ¿no? Porque pero si sí, no serían muchos más temas. Claro, pero aquí se concentran obviamente en los temas económicos, de inversión, digamos, de cómo retomar un mayor crecimiento. Ese es como el objetivo. Pero es evidente que lo que ustedes buscan no solamente es entregar las propuestas, sino que quien sea electo o electa presidente o presidenta considere esas propuestas en su propio programa de gobierno. Me imagino que eso es lo que considera. Eso es lo que buscamos. Y con los dos candidatos que ya han tenido encuentros, ¿cómo ha sido la recepción? Y hay sintonía entre lo que ustedes están proponiendo y porque se juntaron con los equipos económicos, y lo que están pensando tanto los equipos de Evelyn Matei como José Antonio Kast. Y pregunto por ellos dos porque son los dos que se han reunido con la CPC hasta ahora. Sí, bueno, primero decirles que ha sido una tremenda oportunidad de diálogo, de presentar las propuestas, pero también intercambiar ideas y propuestas. En ese sentido, o sea, primero yo celebro que hoy día el tema del crecimiento económico está en la agenda de todas las candidaturas. Eso no es menor, porque la verdad es que hace no mucho tiempo atrás hablar de crecimiento económico era casi algo de tecnócratas, ¿no? Y recordemos que incluso en la discusión del primer borrador constitucional, algunos abogaban por decrecer. Y para bien o para mal, más bien para mal, dado que hemos tenido tantos años de crecimiento muy bajo y por lo tanto de menos oportunidades de empleo, de tener éxito en emprendimiento, toda la cadena productiva que significa el crecimiento económico, desde las pymes más pequeñas hasta las empresas más grandes, de alguna manera se ha impuesto junto con la seguridad como las dos grandes temáticas que abordan todas las candidaturas. Ahora, en las reuniones que ya tuvimos con Evelyn Matei y José Antonio Kast, la verdad es que ha sido un diálogo muy, muy fructífero. Creo que hay muchas coincidencias en esos programas. Particularmente ustedes saben que nosotros entre estas 50 propuestas tenemos muchas que están orientadas hacia un cambio en la estructura tributaria, en el entendido de que hoy día los impuestos que pagan las empresas son altos. Tenemos, modernización del Estado, o sea, cómo hacemos más eficiente, que los trámites sean más cortos, cómo generamos más empleo y le damos mayor capacidad al mercado laboral de absorber y crear mayores empleos. Entonces, hay muchas temáticas que les hacen sentido en ese objetivo. Ahora, en esa línea, Susana Jiménez, presidenta de la CPC, Evelyn Matei y también José Antonio Kast han hablado, ¿no es cierto?, de rebaja de impuestos a la gran empresa. Pero así, con esa misma claridad, Janet Jara dijo esta misma semana que ella no está por eso. Entonces, ¿cuál es la percepción ya previa que tiene la CPC respecto de esa claridad con que Janet Jara marcó y zanjó justamente esa línea? Sí, bueno, nosotros estamos a la espera del programa final de Janet Jara, dado que tiene que hacer una síntesis, ¿cierto?, de las propuestas de quienes forman parte de su coalición, y en ese sentido solamente recordar que, por ejemplo, la candidatura de Carolina Toá sí incluía una baja de impuestos. Por lo tanto, creo que es una oportunidad el lunes de poder conversar y manifestarle por qué creemos que es importante para Chile, en base a evidencia tanto nacional como internacional, de que hoy día las tasas de impuestos son demasiado altas, de que Chile tiene que competir por los capitales y por lo tanto el perder competitividad tributaria es un factor que efectivamente obstaculiza el desarrollo de inversiones. O sea, van a intentar convencer a Janet Jara y su equipo económico
de que digamos de la propuesta de bajar impuestos, por ejemplo, y algo van a decirle, me imagino, por ejemplo, sobre su idea del salario vital a 750.000 pesos, más allá de que se ha relativizado la propuesta, pero claro. ¿Qué les preocupa de esa candidatura en términos económicos? Bueno, como te digo, hay que ver el programa definitivo. Yo creo que hay muchas propuestas que estaban en el programa original, que como tú muy bien dices, Connie, se han ido morigerando. Pero mira, nosotros hemos sido muy consistentes siempre en decir, todos quisiéramos un salario más alto, pero los salarios más altos no se logran firmando una ley, se logran generando crecimiento económico, oportunidades de empleo. Porque de lo contrario, cuando tú insistes en subir salarios sin una contraparte que es la productividad laboral, el crecimiento económico, lo que logras es generar más desempleo. Y eso hay que por los 750, por la propuesta de 750.000 pesos de sueldo vital. Lo digo por eso y lo digo también por la seguidilla de alzas que hemos visto en el pasado. Hemos visto en los últimos años aumentos de costos en la contratación de empleo de trabajo formal, porque a las alzas sucesivas en salarios mínimos se suman las reducciones de jornada, el aumento de las cotizaciones previsionales, que yo puedo estar muy de acuerdo, pero es indudable que también va generando mayores costos y por lo tanto no es de sorprender que no hemos logrado la tasa de ocupación previa a la pandemia, que estamos con tasas de desempleo que son bastante altas para nuestro track record de las últimas décadas y no debemos acostumbrarnos, ni mucho menos, a tasas que ya rozan el 9% y una informalidad que no cede. Claro. O sea, es que llama la atención ese argumento en su percepción, Susana Jiménez, porque uno ha escuchado justamente al revés, desde el otro lado, es decir, estoy pensando diputados del oficialismo, senadores, que en el recuento, en el balance de gobierno que hacen del gobierno de Boric y de la exministra Jara, es justamente las 40 horas, la reforma previsional y el aumento del sueldo mínimo. Son parte, digamos, de los grandes logros de los cuales el oficialismo se jacta. Y usted está diciendo que esos serían, digamos, en la hilera, probablemente factores que han contribuido al desempleo. Entiendo eso. O sea, hay dos miradas muy distintas respecto del valor que han tenido Lo que pasa es que no son tan distintas. ¿En qué sentido? Cuando tú tomas todas estas medidas, aquel que tiene empleo y mantiene su trabajo, ese, claro, se ve beneficiado. Pero hay que mirar el resultado total, ¿no? Y lo que uno ve es un desempleo que llegó a 8,9%, que en los meses de invierno probablemente supere el 9% por la estacionalidad, que eso significa, detrás de esas cifras hay más de 900.000 personas que buscan empleo y no encuentran. Y bueno, objetivamente, y te lo diría cualquier persona con conocimiento de mercado laboral, que efectivamente cuando tú encareces la contratación, reduces las posibilidades de encontrar empleo. Entonces, claro, siempre los años electorales tienen eso, ¿no? Que te permiten hablar de política pública, de diseño de medidas de largo plazo, pero también tienen este riesgo de que empiecen a surgir ideas como alzas, digamos, muy por sobre la productividad en los salarios, otras medidas que han aparecido ahora en el Congreso. Como cuáles, por ejemplo, el autopréstamo, el fin de la UEF. O sea, tenemos una batería de propuestas que, digamos, no es solo porque es un año electoral, pero siempre está ese riesgo de que empiecen a avanzar propuestas que suenan muy bien en el papel, pero cuyas consecuencias, aunque se advierta, muchas veces no son sopesadas. Sí. Hablamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC, aquí en Pauta de Análisis. Yo quería preguntar, Susana, por esto de lo que se ha llamado las presiones de los empresarios a un sector, además, porque se da por hecho, digamos, que los empresarios están apoyando o a Evelyn Matei o tal vez José Antonio Kast, pero es como que se da por hecho eso. Quiero preguntarle si es tan evidente eso, digamos, y es tan natural hacer esa relación después de esa carta que aparece firmada no solo por empresarios, pero la verdad es que liderada de alguna manera por empresarios, llamando a la unidad de las derechas, algo que finalmente no pasó porque ya se inscribió un pacto parlamentario de los republicanos y ese sector, así que van a haber dos listas. También las palabras de Nicolás Ibáñez diciendo que si no había unidad, no había plata, le hace bien a los, digamos,
a la derecha, sobre todo, a la candidatura de Belín Matei y incluso de José Antonio Kast, que se vea que los empresarios están dándole como instrucciones a los candidatos y a los partidos? Mira, lo que pasa es que, Orange, yo discrepo un poco de la hipótesis inicial, ¿no? Es decir, estos son empresarios los que están detrás de la carta, porque nadie dice son los médicos, y hay médicos, no son los abogados, y hay abogados en la lista. De hecho, esa carta que originalmente firmaron varias personas, después, entiendo, se subió a una plataforma y lleva más de 4.000 firmas. Sí. Entonces, difícilmente uno podría decir que es una categoría de personas, digamos, si es que eso se puede hacer. O sea, claro, hablar pero del mundo empresarial. Claro, pero vimos, por ejemplo, está Juan Sutil como uno de los personajes que lideró esta carta, y después lo vemos unirse, es empresario, y lo vemos unirse al comando de Belín Matei. O sea, claro, la relación parece ser evidente. Efectivamente, han habido figuras del mundo empresarial relevante. En el caso de Juan Sutil, yo siempre digo, a mí no me sorprende que él esté activado en una campaña política, porque Juan siempre ha tenido un sentido de servicio público importante. Lo vimos en la pandemia cuando hizo todas las gestiones de los respiradores, lo vimos después presentarse a constituyente, recordemos que fue electo y después por el tema de la paridad quedó fuera de eso, pero siempre ha tenido una inclinación, ¿cierto?, por activarse, pero siempre a título muy personal, ¿ah? Y ahí yo quiero descartar de plano. Yo sé que Juan fue antecesor mío, fue presidente de la CPC, pero todo lo que está haciendo hoy día lo hace a título personal. Me pasa un poco lo mismo con Nicolás Ibáñez. Nicolás Ibáñez, en el sentido que, de nuevo, una persona conocida, un empresario, y por lo tanto tiene espacio en los medios para hacer sus declaraciones. Me parece legítimo, hay libertad de expresión, pero en ningún caso, y eso como que quiero resaltarlo, él no se atribuye ni debe atribuírsele una representación empresarial. Para eso pero estamos los gremios, estamos la CPC, las ramas, que y la CPC no está apoyando, y la CPC no está apoyando ninguna candidatura, no está apoyando la candidatura de Belín Matei. No, ninguno de los presidentes de las ramas que conforman la CPC, de hecho, firma las cartas, porque nosotros entendemos que nuestro rol es representativo, y ahí vuelvo a tu pregunta inicial, Connie. Yo creo que en el mundo empresarial es muy diverso. Hay empresarios pequeños, medianos, grandes, hay empresarios con afinidades políticas diversas. Por supuesto, si uno dijera en la gran mayoría, apoyan una condición, digamos, económica donde se respete el derecho a propiedad, donde haya Estado de Derecho, donde se den igualdad de oportunidades, etcétera. Pero eso no significa que haya una afinidad política ni desde las cúpulas empresariales ni desde los representados. Sí. Y ya vamos cerrando, Susana Jiménez, pero sí es un dato que lo que ha pasado en los últimos días o semanas es que se genera una constelación de apoyos de empresarios, el ingreso de un empresario importante, antecesor suyo en la CPC, como Juan Sutil en el comando de Belín Matei y en el comité estratégico, no como una figura aledaña, junto con estos encuentros que está organizando la CPC con los candidatos. Entonces, esto sí, uno puede hacer la lectura de que hay una decisión de los empresarios de querer influir en este debate presidencial de una manera o en un rol más activo que en las elecciones anteriores. Déjate matizarte una cosa. Sí, es pregunta. Sí hay una decisión de compromiso con el país. O sea, al empresariado sí le importa lo que al país le pase, que el país pueda progresar y que estén dadas las condiciones para eso. En ese sentido, y dado que efectivamente estamos en un momento donde necesitamos cambios que de alguna manera permitan retomar niveles de crecimiento, creaciones de empleo, bienestar para las personas de manera muy urgente, porque llevamos mucho tiempo en una economía que no ha dado esas oportunidades a las personas, es que creo que el mundo empresarial, y en particular hablo de los gremios y de la CPC y su rama, estamos interesados en poder mostrar desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento, en las medidas que creemos necesarias para que eso ocurra. Bien. Susana Jiménez, presidenta de la CPC, muchas gracias por venir hasta aquí a Pauta.